para que por favor puedan responder esta pregunta que es sumamente importante para nosotros. Yo personalmente, eh, bueno, creo que primero es el acercamiento a la anatomía humana desde el punto de vista de los sistemas, porque al momento de estudiarlo fue como interesante ver cómo esto es como, yo lo veía muy complejo, como exclusivo de los médicos, de las áreas de la salud, y cuando nos pusimos a estudiarlo, nos dimos cuenta que el orden que tenía, la estructura que tenía, era bastante más accesible de lo que yo creía en un principio. ¿Ya? Entonces, junto con eso, el trabajar con materiales, el como probarlo aunque no crea que me va a quedar tan bueno y después ver el resultado, yo creo que eso fue lo que más aprendí hasta ahora. Muchas gracias, Benjamín. Muchas. Pero había una parte que tú dijiste que lo veías muy lejano y muy complejo. Y esto, a medida que ibas profundizando, avanzando en el estudio, ¿se disipó esa duda? ¿Se Pero disipó esa lejanía? claro, porque ahí o fuimos más bien con mi grupo, entendiendo cómo la distribución que tenían cada hueso, cada músculo, que los nombres eran porque estaban pegados a tal hueso, a tal lado. ¿Ya? Entonces, aunque siga siendo un sistema complejo porque es el cuerpo humano, eh, se disipó un poco esa incertidumbre que tenía al principio. Bueno, uno, cada vez que ingresa a un mundo que es desconocido, hay temor. Hay Claro. temor. ¿Alguien más quiere hacer alguna impresión o comentar su experiencia que para nosotros es muy importante ya finalizando este proceso? Señor Huidobro, señor Fuenzalía, señorita Díaz, señorita Bruna. Por mi lado, por lo menos, aprendí un material nuevo que era la cerámica fría, y que seguramente voy a seguir usando, porque me ¿Ya? gustó el acabado que deja, por lo menos. ¿Ya? Y en cuanto a la anatomía, igual aprendí sobre la rodilla, cómo funciona y el movimiento que tiene. Como eso. ¿Y la comparaste con la tuya, no? Por lo menos a mi parecer es bastante parecido. Está bien. Bien, pues bien. Gracias, Juan. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o entregar su apreciación? Insisto, para nosotros es muy importante saber lo que aprendieron. Qué tan valioso fue lo que aprendieron? ¿O qué para ustedes es lo valioso de este curso? Profe, Dígame, señorita Leiva. mire, yo no le voy a mentir. No, pues quiero que sean sinceros, Yo, pues. no, es que a mí en el colegio me iba tan mal en estas cosas de la biología. Yo creo que fue un trauma. Y yo, más encima, no me metí a IDP, si les soy sincera, yo no me metí a IDP por mis habilidades manuales. ¿Ya? Entonces se me juntaron dos pesadillas en un mismo ramo. No, Así todo que mal. sí, entonces, para mí la verdad, yo creo que lo que más aprendí, más que así como de contenido y todo, fue como manejar la frustración, quizá. Y eso porque de verdad, si les soy sincera, se me juntaron mis peores pesadillas. Pero ¿sabes qué, María Belén? Primero encuentro que eres una chica súper valiente, porque pudiste haber recién inscrito el ramo y lo enfrentaste. No solamente lo enfrentaste, sino que lograste soslayar una barrera que psicológicamente hacía mucho tiempo que te tenía frustrada y no lo querías enfrentar y lo hiciste. Ahora, creo que también es muy valioso considerar el hecho de que la manualidad
es cierto que a lo mejor es un fuerte IDP, o es una de las tantas herramientas que el IDP tiene, pero es una técnica, y es una técnica que se puede aprender al igual que el dibujo. De hecho, todos lo hicieron, y lo hicieron sin guía, en el sentido que armaron sus talleres en sus casas y lograron hacerlo. Por lo tanto, no es tan relevante tener habilidad manual, que a pesar de lo que veo, tú la desarrollaste. Pero lo que sí es importante del IDP, lo más esencial, es la capacidad de pensamiento. Cómo ustedes son capaces de transferir conocimiento, aplicar conocimiento, procesar conocimiento, desarrollar conocimiento nuevo y además aplicarlo. Y la flexibilidad. Y la flexibilidad, que eso también es otro valor, María Belén. Fuiste flexible. Ya. ¿Te frustró? Sí, te frustró. Pero yo creo que si tú haces un balance o una introspección respecto de la experiencia de vida y cómo lograste soslayar tus barreras psicológicas, o sea, manejar la incertidumbre, ¿cuál es el resultado que te arroja? ¿Positivo, negativo, indiferente? Yo estoy seguro que es positivo. Ahora, hay un material que quiero compartir con ustedes, un poco para darles a entender por qué fue tan relevante el trabajo que ustedes hicieron. ¿Ven todos esta imagen? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Este material es un material hecho por Sofía y quien habla, donde vamos a hablar un poco qué es lo que es la ciencia de la ergonomía. Esto está presente desde la época en que el hombre aprendió a domesticar los animales. Estas son pinturas rupestres de hace 10.000 años antes de Cristo. O sea, la ergonomía nace desde que el hombre comienza a construir su propia vida. Se inicia con el nacimiento de la agricultura, las relaciones sociales, pero sobre todo esto está vinculado a lo que son metodologías de trabajo. Y les digo por qué esto está vinculado desde ese tiempo. La ergonomía existe como ciencia desde ese tiempo. Fíjense por favor estas pinturas que son hace 11.000 años atrás, con el desarrollo del arco para cazar. Son pinturas rupestres originales. O sea, hay una capacidad de pensamiento que está involucrada en el ser humano para poder desarrollar una herramienta, un arma, un utensilio que le permite sobrevivir ante un ámbito o ante un medio para el cual él no fue hecho, que es el medio natural. Porque tiene que competir con otros animales para sobrevivir. Y como no tiene fuerza física, no tiene velocidad, no tiene las habilidades que tiene un ser más salvaje, que no piensa, su capacidad de pensamiento es capaz de soslayar estas barreras y salir adelante. Por lo tanto, el arco, la flecha, lo que le permitió a Carlomagno conquistar prácticamente el mundo, ya viene de hace 10.000 años atrás y obedece una capacidad de pensamiento. Por lo tanto, la ergonomía, que es un término griego, ergon significa trabajo, gnomos, leyes naturales. Y aquí comienza la definición del término, ergonomics, ergonomía. Y esto fue creado por un científico, la ergonomía como ciencia fue creada por un científico británico, el señor Hewell Murrell, en el año 47. Esto parte con estudios para poder manejar artillería, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, municiones, pero también diseño de equipamiento. Y en el año 49, el término, ya como sociedad de actividades ergonómicas, se implementa en el año 49, donde incorpora otras ciencias y otros profesionales, como por ejemplo fisiólogos, anatomistas, ingenieros, psicólogos, medicina del trabajo, higiene industrial.
lo que hace es estudiar el comportamiento humano en el trabajo, por lo tanto, el estudio científico del trabajo. Pero este personaje que está acá, este británico, no es el primero que partió con eso. Esto partió 100 años antes con este otro personaje, que era un polaco, en 1857, que él comienza a hacer sus primeros estudios de ergonomía o ciencia del trabajo basados en las leyes objetivas de la naturaleza, para poder construir un modelo de actividad laboral humana. O sea, ya en el año 1850-57 ya estaba en el pensamiento del hombre ver cómo podía aplicar ciencia en el desarrollo de actividades laborales. Por lo tanto, los objetivos de la ergonomía son estudiar al ser humano las interacciones físicas y mentales con los objetos. Porque no solamente está la interacción física, también hay componentes psicológicos involucrados. Mejoramiento de los procesos de diseño para el potenciamiento de las capacidades humanas. Por ejemplo, yo podría sobrevivir en un ambiente hostil si no hubiera podido desarrollar un arco o una flecha para poder alimentarme o para poder defenderme. El uso de la macana, por ejemplo, en la época de las cavernas. Eso también es un diseño ergonómico. Por lo tanto, cumple con estos objetivos: mejoramiento de los procesos de diseño para el potenciamiento de capacidades humanas. ¿Qué es lo que yo logro con una macana? Como capacidad, ¿qué es lo que me permite? ¿Están ahí o no? ¿Le permite defenderse a uno? Ya, pero ¿cómo? Es como agitar ese movimiento. Mira, ¿tú sabes cuál es el golpe más letal en los deportes de contacto? No puntualmente, profe. El golpe directo de un boxeador. Es como de un peso completo, es como que te pegara es como que te atropellara un camión. O sea, el hombre usa su puño como un mazo, como un martillo. Con la macana, lo que tú lograbas hacer era justamente eso: amplificar tu fuerza para poder destruir el cráneo, ya sea de un rival, o de un animal que te estaba atacando, o de un animal del cual necesitas alimentarte. Por eso, mejora procesos de diseño, pero también potencia las capacidades humanas. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene esta ciencia? Que también es denominada la ciencia del bienestar y el desarrollo, porque busca optimizar interacciones entre las personas o entre los usuarios con la tecnología, o sea, la relación hombre-máquina. Y aquí hay varios temas interesantes, porque tenemos la ergonomía en sí, no es solamente la interacción del hombre con las máquinas, también existe lo que se llama la ergonomía social, que está vinculado a todo lo que es la inclusión, o sea, de personas que tienen capacidades de distinta índole. También está la ergonomía ambiental, que está ligado a lo que es ambientes de trabajo, mejorar los ambientes de trabajo, sobre todo para el hecho de evitar la manifestación, ya sea de estados de fatiga, o también mejorar las condiciones laborales en lo que es, por ejemplo, el uso inteligente de la fuerza. Evitar agredir tu cuerpo, agredirlo. Pero también tenemos la ergonomía cognitiva, que esto está ligado a la interfase, al entendimiento del manejo de la tecnología desde el punto de vista del pensamiento humano. Y también tenemos la ergonomía temporal, que está ligado a horarios de trabajo. Por eso, por ejemplo, las clases presenciales, o en este caso online, cada hora no puede ser una hora reloj, son 45 minutos. ¿Por qué? Porque 45 minutos tú puedes estar atento y después comienzan a manifestarse síntomas de fatiga. Pero, de todas estas aplicaciones que nosotros vimos o acabamos de ver,
La más importante se encuentra en el campo de la ingeniería en diseño de productos, que es la llamada ergonomía de la posición y el esfuerzo. Por favor, vean estos objetos, que son objetos simples, pero cada uno de ellos posee un componente ergonómico involucrado. Por lo tanto, la ergonomía lo que hace en esencia es cómo integrar objetos al uso del cuerpo humano, respetando las leyes del cuerpo humano, las leyes mecánicas, biomecánicas, para evitar lesiones, evitar agredir, para el uso inteligente de la fuerza y por lo tanto optimizar tus capacidades generando lo que se llama extensiones de tu cuerpo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Están ahí o no? ¿O se fueron? No, ninguna pregunta. Ya, sigamos. La ergonomía incorpora conocimientos de ciencias provenientes de la anatomía humana, la biomecánica del movimiento, y aquí adquiere un valor extremadamente importante lo que ustedes han hecho como proyecto. La reproducción de un sistema biomecánico, por ejemplo una rodilla, como la que está acá, que varios de ustedes sufrieron, algunos superaron algunas pequeñas barreras psicológicas que tuvieron que soslayar, pero fíjense que la base del nacimiento de esta ciencia, que es una ciencia aplicada, una ciencia donde convergen muchas otras ciencias, la más importante es el manejo de la biomecánica. ¿Por qué? Porque yo al entender el movimiento humano, cómo los músculos trabajan, cómo los huesos se conforman, cómo se vinculan, de qué manera utilizo la fuerza, de qué manera utilizo el equilibrio, todo ello permitió crear el nacimiento de esta ciencia donde convergen otras ciencias. Ahí nace o se comprende el por qué el uso de la fuerza es tan relevante, el uso inteligente de la fuerza. Por ejemplo, para estudiar puestos de trabajo. Te permite analizar las habilidades individuales y colectivas de los usuarios, que es muy importante para el diseño de productos, ya sea en la interacción física, en movimientos aleatorios, movimientos repetitivos, entrenamiento y adaptación, porque también esta ciencia, o gracias al trabajo que ustedes hicieron, se puede comprender cómo el ser humano es capaz de adaptarse al esfuerzo al cual se le somete. Me explico. ¿Qué pasaría si uno de ustedes, o todo el curso, hacemos el siguiente ejercicio que durante un mes, o con una fuerza tolerable, le damos golpes con la mano hábil, le damos un combo a la muralla? Durante un mes, 5 minutos todos los días. ¿Qué va a pasar con nuestra mano? Con nuestro puño, ¿qué es lo que va a pasar? Va a Al ser más final del dura. mes va. ¿Ah? Va a ser más dura ¿Por qué? por las microlesiones en los huesos y recalcificaciones. Muy bien, señor Fuenzalida. Muy bien. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Por ejemplo, para un boxeador, ¿por qué es tan importante tener esa habilidad? O tener esa modificación en sus huesos. Porque hace más contundente el golpe. ¿Pero por qué? Mira, escúchame bien. ¿Qué martillo golpea más fuerte? ¿Uno de concreto o uno de hierro? De hierro, ¿Por qué? porque uno es más denso. Eso, muy bien. Lo que se hace con ese ejercicio mental que estamos haciendo ahora es aumentar la densidad de tu masa ósea. Por lo tanto, el cuerpo se adaptó al esfuerzo al cual se le somete.
que es el principio de entrenamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando esta persona da un golpe, como tiene más densidad ósea y por lo tanto más fuerza muscular, porque es proporcional el cambio, obviamente el golpe va a impactar mucho más fuerte, con mucha más efectividad, y por lo tanto el rival le va a doler mucho más, lo va a sentir. Y eso para ese tipo de deporte es crucial tener esa capacidad. Es crucial tener pegada. Si no, no podrías dedicarte al boxeo. Ahora, otro elemento importante es cómo se manifiestan ciertos estados, que también esto lo estudia la ergonomía, que está ligado a la fatiga. Pero la fatiga no solamente mental, sino que en este caso la fatiga que está vinculada con la capacidad aeróbica y también con el consumo de energía. ¿Saben lo que es la capacidad aeróbica y anaeróbica? ¿Han escuchado hablar de ese término? En educación física cuando nos hacían correr. Ya. ¿Pero sabes el significado, Benjamín? Tenía que ver con ciertos ejercicios que uno podía hacer con una, o sea, en un respiro o con cierta cantidad de aire limitado. Sí, exactamente. La capacidad aeróbica tiene que ver con el consumo de oxígeno en relación al desgaste energético. Y la capacidad anaeróbica tiene que ver cómo tú puedes, por ejemplo, desarrollar un ejercicio explosivo sin respirar. O sea, ocupando la reserva energética y la reserva de oxígeno que ya está en las paredes musculares y también que está en la sangre. Porque en la sangre hay moléculas de oxígeno, que esas son las que nutren todo el tejido muscular. Por eso es tan importante la manifestación de fatiga. Y por eso en la ergonomía del trabajo, es tan relevante este factor. Y aquí se puede entender por qué el curso se llama factor humano. Porque el factor humano es el primer y esencial factor de estudio en el desarrollo de una idea para llevarlo a una aplicación materializada en diseño de producto. También está el grado de comunicación del objeto con el usuario, por lo tanto, el diseño de la interfase, que esto está ligado a lo que es la ergonomía cognitiva, o sea, cómo yo puedo entender con un golpe de vista los contenidos, la información que está en esta pantalla y puedo manipular la tecnología, puedo operarla. Por lo tanto, logra adaptar el trabajo a las habilidades y capacidades del ser humano en escenarios distintos, en escenarios diversos. Como por ejemplo este. Esto se llama diseño de superficie o de cualidad de superficie, que está hecho para que personas, por ejemplo, que no tienen la capacidad de ver, ya sea porque nacieron ciegas o porque quedaron ciegos producto de un accidente, una enfermedad o un deterioro del órgano, necesitan elementos los cuales les permitan ubicarse y saber dónde están las zonas de peligro o dónde están, por ejemplo, las zonas de encuentro de calle. Pero esto también facilita el desplazamiento de estas personas y también previene lesiones. Porque imagínate que no tienes esto o no tienes cómo orientarte respecto del encuentro de dos calles para poder cruzar una calle y te atropella un auto porque no te ve o porque pasaste en una luz roja. Porque recuerden que también existen los semáforos sonoros peatonales que están pensados para personas ciegas. Otra aplicación tiene que ver con la circulación del aire, con la aislación y con la iluminación, que esto se aplica mucho en arquitectura. Es muy importante la renovación de aire y también la calidad de luz en un espacio de trabajo o en un espacio habitable para poder tener un grato vivir, y aquí hablamos de lo que se llama los porcentajes o el factor de confortabilidad. ¿Qué tan confortable es? Desde el punto de vista de la calidad del aire, desde el punto de vista de la iluminación, la calidad de luz que necesito tener para poder desempeñar tareas o para poder vivir en este lugar, la aislación acústica. Si en este momento nosotros estuviéramos
en cada una de sus casas, afuera estuvieran haciendo una hora vial donde están trabajando con un martillo neumático, ¿podrían escuchar esto? ¿O podrían poner atención a esto? Tendrían que desconectarse. Y tendrían que ver el video porque es imposible concentrarse con sonidos que están por sobre los 65 decibeles, que es lo que el ser humano puede permitir o puede admitir o puede tolerar. Pero también tenemos lo que se llama la inclusión, acceso a espacios públicos, privados que permiten libre tránsito de personas. Y estamos hablando de todo tipo de personas, no solamente aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad motriz o física, sino que también aquellas personas que a lo mejor están en una edad distinta a la nuestra y necesitan orientarse, necesitan desplazarse y que poseen todavía estados de autonomía. También hablamos, por ejemplo, de la adaptabilidad a los espacios de trabajo. No solamente en iluminación, sino que, por ejemplo, humedad ambiental, temperatura, calidad de luz, cómo el espacio es capaz de adaptarse a las distintas tareas que hay en un espacio. Por ejemplo, la calidad de luz, la calidad de aire que hay en la cocina es la misma que hay en tu pieza. Es una pregunta que les hago. ¿Es la misma? ¿Sí o no? Ahora, aquí viene la parte más interesante de esta presentación. ¿Cuáles serán los criterios para evaluar o diseñar un producto desde esta perspectiva? Y aquí les vamos a entregar con Sofía un material que les va a servir de ahora en adelante para poder no solamente evaluar un producto, sino que también diseñar un producto desde la perspectiva ergonómica ligada al factor humano. Por ejemplo, cuando hablamos de compatibilidad anatómica, se refiere a que el diseño sea capaz de respetar la anatomía humana, que es lo que hicieron ustedes, los que desarrollaron tobillo, rodilla, saben perfectamente que si tuvieran que diseñar un producto como un calzado, hay ciertas consideraciones importantes que incorporar a vuestro diseño para optimizar las capacidades del usuario, que en este caso tiene que ver con el descanso al caminar, que lo muestra la imagen. La interacción de uso, cómo el objeto se comunica funcionalmente con el usuario, o sea, lo que se llama la ergonomía cognitiva. Cómo yo logro tener contacto, comunicarme, saber usarlo y poder interpretar toda la información operativa que está en el desarrollo que ustedes están haciendo. Y no solamente en una aplicación, en cualquier tipo de producto, incluso en productos servicios. Después tenemos las variables antropométricas. ¿Qué es lo que es la antropometría? Es si las dimensiones del producto permiten la coherencia anatómica con el usuario. O sea, que el desarrollo que ustedes hagan sea compatible desde el punto de vista de las medidas que están incorporadas, mediciones, tamaños, anchos, altos, espesores, que permitan esta coherencia o esta comunicación anatómica entre la morfología del objeto con la anatomía humana. Que eso es lo que estudia la antropometría, que es la medida, la metricidad, las dimensiones. ¿Conocen este aparatito? ¿Están ahí o no? Sí, pero no me parece familiar este. ¿Alguien lo ha visto antes? Yo tampoco lo conozco. Ya. Esto es un compás áureo. Y el compás áureo es para poder medir lo que se llama la sección áurea. ¿Han visto esta imagen alguna vez? Sí.
Eso sí. Ya. Si ustedes se fijan, acá hay una relación geométrica respecto de la recta con la construcción de la curva. Esto tiene que ver con la sección áurea y con la armonía de la morfología de la naturaleza versus el desarrollo de la forma en sí misma. Y esto es lo que rige el diseño natural. Y esto también es lo que permitió que el señor Fibonacci desarrollara los números áureos, que son aquellos números que tienen una relación geométrica para poder comprender el nacimiento de la sección áurea y cómo la naturaleza diseña. El famoso compás áureo lo han usado muchos personajes importantes en lo que es la historia del diseño y la historia de la humanidad, entre otros Leonardo da Vinci. Y lo descubrieron es que este número, esta relación geométrica está presente en todos los elementos naturales. ¿Y cómo se aplica? Viendo cómo esta curva comienza a construirse. Y están todos los elementos naturales, incluso nosotros mismos. Los remolinos que tienen en su cabeza, como el crecimiento del vello, en este caso del cráneo, van a encontrar estos elementos, estos caracoles, los van a encontrar. Esa es la utilidad del compás áureo. Lo que tú puedes medir con eso es lo que se llama la proporción divina. Lo que pasa es que ese compás, cuando tú lo estás abriendo, lo estás cerrando, siempre se mueve respetando los números áureos. Por lo tanto, tú puedes medir proporciones humanas, distancia de ojos. Se supone que entre un ojo y otro hay otro ojo. O sea, la distancia que existe aquí es la misma que existe de aquí hasta acá. Es lo que separa un globo ocular del otro. Para eso sirve ese compás. Y no solamente se utiliza en lo que es el estudio anatómico del cuerpo, también para lo que es el diseño de productos. Cuarto, la materialidad, que es otro de los criterios para poder evaluar o diseñar un producto ergonómico desde la perspectiva del factor humano, que el material propuesto sea compatible con la actividad y contexto de uso. Por ejemplo, si nosotros vemos esta taza que está acá, que es de papel, ¿la puedo usar? ¿La puedo usar o no la puedo usar? No, porque se filtraría todo y se mojaría el Se cartón, el degrada. papel. Pero ¿por qué no sucede lo mismo con un vaso desechable para consumir café? No sucede eso, ¿sí? Es porque el material logró ser compatible con el contexto de uso y las actividades del usuario. Pero no es un objeto permanente, porque si yo lo lavo se comienza a degradar, es para usarlo una vez. Y este material, que es un material de origen fibroso, celuloso, también te sirve para poder aislar la transferencia de calor. Por lo tanto, es importante dentro de los criterios de evaluación de un producto o para diseñarlo, que esto ustedes lo vieron en carne propia, bueno, con cómo voy a usar los huesos, cómo los voy a desarrollar, y probaron muchos materiales, incluso algunos desarrollaron materiales nuevos, y aquí es importante el tema de la materialidad. Si el material que estoy utilizando es compatible con la actividad que usted va a realizar, contexto de uso, probaron con cerámica en frío, probaron con arcilla blanca, probaron con madera algunos, hasta que lograron llegar al material idóneo que sea compatible con la actividad y con el contexto. Eficiencia energética. La eficiencia energética está íntimamente ligada con la interacción física con el producto.
y obviamente el usuario, es para visualizar un eficiente uso de la fuerza y la motricidad sin posible riesgo fisiológico. ¿Y por qué pongo el ejemplo del mouse? Porque el mouse es el que crea más lesiones de tendones. ¿Conocen el término tendinitis, no? Sí, Justamente la tendinitis es porque este objeto está mal diseñado. El teclado del computador. El teclado del computador también está diseñado para poder aplicar la fuerza necesaria para poder hacer la ejecución de la actividad sin afectar, por ejemplo, todo lo que es la parte de tendones, en lo que es la zona cervical. Porque antiguamente, recuerden que el computador viene de la máquina de escribir. O sea, la relación de teclado fue obtenida de la máquina de escribir. En antaño, una persona que se dedicaba a escribir, una secretaria, un escritor, personas que desarrollaban texto en este tipo de máquinas, vivían con lesiones cervicales. Y es porque resulta que el simple hecho de teclear, aplicar esa fuerza, se generaba una tensión y por lo tanto una inflamación del tendón y tenías problemas en el cuello. Por lo tanto, la eficiencia energética en el desarrollo de un producto es sumamente importante para saber, por ejemplo, cómo se está usando la fuerza, cómo participa la motricidad y cuál es el riesgo fisiológico involucrado. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Señorita Pérez, ¿tiene alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Este material que les acabo de presentar está ligado con esto que está aquí. ¿Lo logran ver? Sí. sí. Sí, sí se ve. Por favor. Ya. Esto que está acá es una pauta de evaluación para el diseño de productos ergonómicos, que gracias al trabajo que hicieron ustedes, se pudo desarrollar esta tabla. ¿Y para qué les va a servir? Para que el diseño que ustedes hagan en asignaturas de taller o cualquier diseño que ustedes quieran plantear, tienen estos criterios y también tienen estos elementos para evaluarlo y después pueden también entender la evaluación que tiene y hacer observaciones generales. Por ejemplo, un producto, una taza, haciendo el ejercicio imaginario. La compatibilidad anatómica, o sea, respeta la anatomía humana, es insuficiente, mínimamente logrado, logrado máximo o logrado con distinción. ¿Y cómo se define cada una de estas rúbricas? Por ejemplo, insuficiente habla de que el desarrollo propuesto es insuficiente y no cumple con los criterios mínimamente solicitados. Por lo tanto, ahí tú tienes una evaluación entre 10 y 54. ¿Y cómo aplicas esto? A partir justamente de la inspección de observación física. O sea, si yo tomo la taza y empiezo a ver si es que acaso esto respeta o no las leyes naturales de la anatomía humana. Sí, no, puede tener entre un 10 y un 54. Si está mínimamente logrado, se refiere a que el desarrollo propuesto tiene los elementos suficientes para cumplir con los criterios mínimamente solicitados. Cuando ya está logrado, que entre 66 y 79, es el rango de evaluación, el desarrollo propuesto logra aplicar satisfactoriamente los conocimientos, cumpliendo con el manejo de criterios científicos. Porque esto que está acá, estos criterios, es ciencia aplicada. Por eso se les llaman criterios científicos. Logrado máximo, que es entre 80 y 90, el desarrollo propuesto ha logrado aplicar ampliamente los conocimientos demostrando dominio de criterios científicos. Y finalmente, el logrado con distinción, que va entre 91 y 100,
el desarrollo propuesto aplica profundamente los conocimientos, demostrando dominio avanzado de criterios científicos. Y aquí entre 91 y 100. Generalmente un desarrollo que llega a este rango de evaluación está dentro del 100. Ahora, ¿cómo se puede calcular esto? Ustedes van poniendo notas acá. En este caso podría ser, si es insuficiente, podría ser un 30. En lo que es la interacción de uso puede ser un 60. En lo que es la antropometría, un 70 o un 80. En lo que es la materialidad, un 90. Y en lo que es la eficiencia energética, posiblemente tiene un 55 nomás, o un 50. No, perdón, 55 tiene que ser aquí. Entonces ustedes hacen la sumatoria acá. 30, ponen el detalle, 60, 80, 90 y 55. ¿Esto qué promedio te da? Calculando. ¿Qué promedio te da 315? Dividido 5. 63. Ya. 63 significa que el producto propuesto, el desarrollo propuesto, la evaluación del producto o el diseño que ustedes están haciendo, tiene elementos suficientes para cumplir con los criterios mínimamente solicitados, porque está en el rango de logrado mínimo. Pero además de poder hacer este tipo de evaluaciones, ustedes pueden hacer observaciones generales donde pueden establecer cuáles son los elementos de mejora que tienen que incorporar en su diseño. Este material que yo se los vamos a entregar, porque lo vamos a publicar en el aula, es para que ustedes lo usen en el desarrollo, por ejemplo, de los proyectos que están haciendo en taller. Y también esto se le va a hacer llegar a la dirección y a los profesores de taller para que, a partir de que el alumno aprueba este curso, en la asignatura de taller se aplican estos criterios desde la perspectiva del factor humano en lo que es la evaluación del proyecto final. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o no? ¿Alguna pregunta respecto a este material? Si es que acaso no se entendió o necesitan que se le aclare algún punto respecto de cómo se usa esta planilla. En realidad está bueno, profe. Sí, me llama la atención de que el no logrado sea un rango tan amplio en comparación a los demás. Ya, vámonos otra vez acá. Qué bueno que hiciste esa pregunta, Benjamín. El no logrado, que sería el insuficiente. Lo que pasa que acá, respecto de los otros ítems, dice el desarrollo propuesto es insuficiente. Porque mira, tú por ejemplo, puedes tener un desarrollo, puedes tener un producto, ya sea desarrollado por ti o desarrollado por otra persona, y existe un rango de insuficiencia que va entre el no servil, o sea que no te sirve para nada, hasta que tiene un rango insuficiente de uso. Por ejemplo, cuando puse el caso de la taza la taza de cartón, la taza de papel de diario o de papel de periódico. O sea, eso está entre un rango entre 10 y 20. Porque posiblemente lograba la materialidad, pero en términos de operatividad era insuficiente. No así los otros vasos que eran desechables, que estaba entre logrado y logrado con distinción. Porque había los criterios que estaban mejor aplicados. Estaba mejor comprendido el uso de estos criterios. La compatibilidad anatómica, la interacción del uso, la antropometría. La interacción del uso está ligado a
cuán inteligente es el producto, o sea, cuánto tú te demoras en entender el uso. El producto mejor diseñado es aquel que no requiere manual. O sea, el hecho de que exista una persona, por ejemplo, de 70, 80, 90 años que puede ocupar un computador, ya está diciendo que el tema intuitivo está muy bien logrado en el desarrollo de la interfase. La antropometría, que está ligado a la metricidad, la materialidad, qué tan importante es la materialidad dentro de un diseño, el correcto uso de los materiales y por qué ustedes tomaron esa decisión de ocupar tal o cual material para representar un hueso, para representar un músculo, para representar un cartílago, para representar un menisco. Yo creo que a lo mejor, si lo logran visualizar, con estos criterios pueden darse cuenta del tremendo trabajo que hicieron ustedes en desarrollar el proyecto biomecánico. Porque todos estos criterios están. ¿Es compatible anatómicamente? En este caso estamos hablando de la proporción del modelo. La interacción con el uso, ¿funciona o no funciona? No, es que, profe, pucha, yo estaba un poco temeroso que no iba a funcionar, pero funcionó. La antropometría, o sea, el tamaño de los huesos, el tamaño de los músculos, el tamaño de los cartílagos, el material, que yo creo que acá hay un trabajo enorme por parte de ustedes. No solamente lo que es la parte, yo diría, empírica, que es la prueba y error, sino que cómo aprendieron, gracias al acercamiento con las propiedades físicas de los materiales, tomar una decisión. Por eso estos rangos a lo mejor tienen como tanta distancia. Pero gracias al trabajo que hicieron ustedes, cuando ustedes apliquen esta tabla, se van a dar cuenta, por ejemplo, si es insuficiente o suficiente y por qué. Y ahí va a aparecer, bueno, en lo que es compatible anatómica, insuficiente, interacción con el uso insuficiente, pero van a entender por qué. Por eso acá hay un cuadro de observaciones. Como también pueden hacer un cuadro de observaciones individuales. A eso se refiere este material de evaluación. No sé si hay más preguntas o acotaciones que hacer. ¿Quedó claro, Benjamín? Sí, profe. Bien, pues. Si no hay preguntas, que voy a asumir de que están todos despiertos, los voy a dejar con Sofía porque ahora necesitamos hacer otra actividad con ustedes que la va a dirigir ella. Sí, como el profe ha dicho, toda esta clase para nosotros es súper importante saber su opinión acerca de si es que realmente sienten que aprendieron, también saber cómo encuentran ustedes que nos hemos desempeñado nosotros como equipo docente, entre otras cosas. Entonces, para eso nosotros diseñamos una encuesta que se los voy a poner ahora en el chat. Y quería decirles que es completamente anónima, lo único que se pregunta es para nosotros poder diferenciar el paralelo en el que están, nada más. Entonces, la idea es que se sientan como con completa libertad de poder responder honestamente todas sus apreciaciones, porque así nosotros podemos crecer y podemos mejorar para siguientes oportunidades. Así que les voy a poner el link en el chat y les vamos a dar un ratito para que la respondan. Ahí se los mandé, me confirman si es que pueden entrar, por favor. Creo que sí puedo entrar. Bacán. Gracias, María Belén. Sí, pueden entrar. Gracias.
Sofía, ¿Sí? ¿la encuesta había que marcar en algún lugar de qué paralelo éramos o tú la separaste? Porque no No sale. debería estar en un principio. Se me fue. Bueno, la separaré después. Sí, hay que separarla después porque no lo especifica. Qué raro. Yo había puesto la pregunta. Se me tuvo que haber borrado. Profe, si uno responde, ¿puede volver? ¿O pase nomás? ¿Te faltó responder algo? Que me pregunta por los tendones, por los cartílagos, pero no los ligamentos. Entonces, no sé si sigue en la siguiente página o no lo preguntaron. No. Lo que pasa es que para hacer tendones y cartílagos es prácticamente el mismo material. O sea, tendones y ligamentos es básicamente el mismo material. Es prácticamente el mismo material, entonces ¿cómo lo representaste tú? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Cómo Ya, fue el perfecto. proceso de representación? Ya, gracias. De nada.
Gracias, Benjamín. Profe, una consulta aparte. Dígame. ¿Es necesario ponerle una base como para que se pare solo el sistema? Ah, para la representación del modelo. Sí. Ujú. Mira, si te da el tiempo, sí. Aunque eso no va a influir en la nota, pero porque en realidad eso no lo vas a traer a la universidad, es para la presentación del video. Claro. Es que no Entonces, sabía en qué podría ser tú trabajaste con, la rodilla. lo que podrías hacer es de pronto poner una plataforma, no muy grande, ponte tú de 20 por 20, y esa pieza que tenga puesto un tarugo. Y en ese tarugo podrías poner en este caso tendría que ser la unión de la tibia, Mm, que se incruste en la tibia. claro. Ahora, ¿tú trabajaste con yeso, con cerámica, con papel maché, con qué? Con pasta das. Pero está complicado porque aquí, bueno, al interior de los huesos yo le puse como un palo de maqueta. Entonces, no sé qué pasaría si le hago como un hoyo para hacerle un tarugo. Mm, Yo creo que eso sería que perforaras la superficie y embutieras como el hueso. sí, yo creo que esa otra opción, que le hagas un calado a la madera, entonces la pieza se incrusta. No Ya. perforas el hueso, sino que en la superficie donde tú vas a poner eso, para presentarlo, haces un calado para que ingrese el hueso. Y ahí va a quedar presentable. Ya. Para no Claro, si tener tienes que... MDF y Dremel, podrías trabajar con eso, como se llevan bien esa herramienta con el material. Sí. Ya. ¿Tienes Voy a Dremel? intentarlo. No lo sé. Creo que no. O quizás un taladro Sí, yo creo que me tengo y, que poner taladro. hay unas copas que son unos cilindros que se parecen, en general se ocupan para hacer los hoyos de las chapas de las puertas. Brocas de copa. Sí, Ah, brocas ya. de copa. Quizás con una de esas pequeñitas. En los chinos yo he visto que venden baratas y de varios tamaños, como para que no te quede muy grande ni muy pequeño el orificio. Ya. Voy a intentarlo. Gracias. Bien, pues. Bien, bien, bien. De nada. Ya estamos listos con la encuesta, profe. ¿Sí? Muchas gracias, chiquillos, por responderla. Muchas gracias a todas y a todos por responder esta encuesta, que para nosotros es sumamente importante saber qué apreciación tienen del curso para poder hacer las modificaciones del próximo año, en el futuro. Ahora, bueno, estamos próximos a finalizar la sesión de hoy y también a finalizar el curso. Sofía, ¿quieres hacer algunas palabras al cierre antes de concluir la clase de hoy? Yo quería felicitarlos, la verdad, porque en general este ramo es muy de taller y hacerlo online, disculpa, igual ha sido como yo creo que un desafío para ustedes igual súper grande y considero que los resultados a los que llegaron han sido reflejo como de su constancia y de al final la experimentación que han hecho todos. Y en realidad me pone como muy contenta ver todo lo que han logrado.
Así que me gustaría que sigan como con ese espíritu para los otros ramos y que miren un poquito hacia atrás y que se den cuenta que en realidad, más que tener un sistema de huesos representativo, es como todo un fruto de esfuerzo y de harto trabajo. Así que para que no lo tomen ligero. Sí, pues muchas gracias. ¿Qué significa mayor que 3? Es un corazón, profe. Es un corazón, profesor. No sabía eso. Gíralo al revés, gira la cabeza. Es que es demasiado matemático el símbolo, Es que si usted entonces gira el computador, va a ver el corazoncito así. Así como la Oh. carita feliz, que son Tienes 2 razón. puntos y un paréntesis. tienes toda la razón, pues ahora lo veo. Ahora lo veo. Bien, chicos, si no tienen ustedes algún comentario que hacer respecto del desempeño que han tenido o de la apreciación del curso o algo que quieran comentar adicional a la clase de hoy, también quiero sumarme a las felicitaciones que ha entregado Sofía. Ha sido un curso bien complejo de llevar, muy complejo de llevar, sobre todo por el hecho de que ustedes tienen que aplicar bastante y no tienen guía presencial para poder desarrollar el proyecto, que hasta el momento, por lo que hemos visto, está bastante bien hecho, bien ejecutado más que bien hecho, en términos de aplicación de contenido, aplicación de conocimiento, prueba de materiales, y también conocimiento que ustedes han desarrollado en lo que es el manejo de información científica. Eso creo que para nosotros es un logro bastante grande. Espero sí que este material que se les entrega hoy día lo apliquen en un futuro, por ejemplo en el taller que están haciendo en este semestre, para que tengan también una apreciación desde esta perspectiva, cómo están aplicando lo que aprendieron y qué elementos se pueden mejorar para poder desarrollar desde el punto de vista ergonómico o desde la perspectiva del factor humano un producto bien concebido. Sin ir más allá, bueno, agradecerles la presencia, agradecerles también la responsabilidad con que ustedes trabajaron durante este semestre. Y hemos concluido, gratamente hemos concluido, y las notas las van a tener, se van a publicar la próxima semana. Ustedes entregan el miércoles el proyecto y el próximo miércoles van a estar publicadas. Y cualquier cosa que necesiten saber, ya sea de la evaluación o algún proyecto que quieran resolver o algún material adicional que quieran consultar, nos podemos comunicar por vía mail y agendar una reunión por Zoom. Así que yo llego hasta el final. Les agradezco mucho el trabajo que hicieron, la presencia que han tenido, la dedicación que han mostrado. Y espero que tengan una muy buena semana, también una muy buena finalización de semestre y les deseamos que tengan también unas muy buenas fiestas. Que estén muy bien, chicos. Adiós. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Chao, Sofía. Chao, gracias, profe. Gracias. Chao, nos Sofi, vemos. muchas gracias. Todo. Chao. ¿Y ahora, profesor? Dígame. No quise irme al tiro que tenía que hacer una pequeña consulta con respecto a hueso. Ya, ¿qué te pasó? Lo que pasa es que estoy probando unos cuantos materiales. Ya. Lo que sería como el músculo, que a mí me tocó la rodilla. Déjame mostrar el video. ¿Verdad? Sí, sí, lo veo a usted, no veo la rodilla. Ahora sé por qué tienen la cámara apagada, porque tenéis problema de internet, parece. ¿Aló? Ya, ahora sí. Dime. Estoy ocupando una tela, no la tengo puesta encima, que ahora es como lo que sería por debajo. La tela Ya. elasticada que estaba ocupando para hacer como los músculos y los cartílagos que serían como lo más
los que están por el lado del rollo. Sí, sí, se ve bien. Movimiento. Oye, ¿hiciste los ligamentos cruzados? Sí, pero no se notan. Tengo Sí, que sí, marcarlo un poco más. sí los veo, po. Sí, sí se notan. ¿Se Sí los notan? veo. ¿Se notan? Oye, Sí. el material que utilizaste para hacer los huesos, Ujú. ¿cuál fue? Ocupé, o sea, hice esqueleto. Solo así, hice como un esqueleto de, ah, de alambre ¿Ya? y, y como que lo rellené con esta mezcla de diario con cola fría. Ah, Hice, papel hice, Ah, hice, maché. con papel maché. hice bloques de papel maché. Hice bloques de papel maché. Después lo puse dentro como los esqueletos que hice de De la... alambre. Después lo cubrí un poco con más papel maché. Y después al final puse la pastada. Ah, hiciste todo o sea, hiciste como una coalición de materiales. Exacto. Es que el asunto es que si lo hacía solamente pastadas, como digo mis compañeros, se rompía fácilmente. Así que al final Sí, la pastada solamente el cubrimiento, sí, la capa final. sí, el revestimiento final. Pero se ve bien, ¿eh? Se ve bastante bien. Ahora, ¿qué dudas tenías? El asunto es más que nada por materialidad, porque, o sea, en cuanto a funcionalidad ya lo tengo como, se ve bien, creo. O sea, Sí, 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 se creo ve que podría a lo bien. mejor bajarlo, hacer que se baje un poquito más, pero creo que se alcanza a notar bien como el hecho de que tiene que sí. cosas. Esos son elásticos comunes y corrientes, ¿no? Elásticos de De prenda de tela, sí. vestir, De costura, sí. de costura. Porque al ¿Y final la idea que tengo. ¿Ah? cómo los pegaste al hueso? Algunos ¿cómo se llama esto? Les puse como un clavito chiquitito ¿Ya? y otros los pegué simplemente con silicona caliente. Por ejemplo, los que están. La verdad es que la silicona caliente pega bastante bien con Sí, la pega pastada, bien. no tenía ningún problema con ella, no tenía como con otros, por ejemplo, los proyectos o trabajos que hemos hecho en la U que me dura un día y se me rompen, pero estos me Lo- han durado días pegados. Es que lo que pasa es que la pasta base está hecha a base de papel, po. Por eso se adhiere bien. Mm. Pero, ¿cuál duda tenías? Más que nada porque al final me falta todavía hacer como mi duda principal lo del músculo, porque creo que todavía falta la parte que sería como el músculo, por lo que he visto, por ejemplo, en varios modelos que he cachado de la rodilla, siempre tiene como un músculo acá al frente, como el que se suele representar. ¿Ya? Y también tengo que decir que al final solamente tendría que ser como ese músculo, o tendría que ser, porque cuando veo otros modelos también, o veo la rodilla, los músculos, la mayoría están por acá arriba, y cubren harto, como que no se alcanza a notar bien el hueso. Es que lo que pasa, Oscar, que acá Ujú, recuerda que para que exista movimiento biomecánico se requiere como mínimo dos músculos, uno que se elonga, ujú. o sea, que se estira, y otro que se contrae. Sí, los músculos para eso. Entonces, para lograr ese movimiento que es de pivoteo, Ujú. ¿cuáles son los músculos que participan? Ah, ya, entonces tendría que representar entonces. Eso solamente, nada más. Ah, No, ok, no ok. los hagas todos porque si no, o si no, se te va a llenar de material ahí que posiblemente podría romper los ligamentos, la representación de los ligamentos y se te podría desarmar la rodilla. Y bueno, ya que. O sea, pensando lo mejor. Esto lo ocurre. Después estaba pensando hacerlo como con esto, con la elástica. ¿Me cachas? Ese elástico es globo, ¿no? No, esta es tela. No es globo, es tela. Ah, parece tela. O sea, parecía un globo. Sí, te podría servir. Este estilo de tela sobre la ropa. Sí, fíjate que no tengas que ocupar tanta fuerza para estirarlo. Sí, Ahora puede ser. esa tela era lycra. Sí. Sí, Sí, el licra. la lycra te sirve. Pero Ya. trata de que la lycra tenga el color del hueso, o perdón, el color del Lo del músculo músculo. para poder separar lo que es tendones, Ujú, ligamentos, músculos, hueso, cartílago. sí. Los cartílagos estaba pensando poder hacerlos como de un color amarillo, para que se noten más. ¿Y en qué Pero material lo hacerlo vas a después por hacer? hueso. ¿Ah? ¿Y en qué material lo vas a hacer? Es que como ya veo acá tengo los elásticos, estoy pensando en los mejor simplemente
como ponerle una capa de elástico como de este mismo material o si quería hacer un material distinto mejor, para que se note más la diferencia. Podría ser goma eva amarilla. Ah, claro, al final no se mueven mucho. Podría ser goma eva amarilla y hay goma eva de distintos espesores. Incluso en librería puedes comprarle un pliego Mm, en formato de hoja y eso se puede pegar. Y hay de varios colores. ya. Y si la lycra no te funciona, podrías trabajar con globos, con tiras de globo. El problema que tenía con las tiras de globo, aparte de que el globo, porque estuve trabajando con globo, experimentando con el globo, antes de ponerme a trabajar con esto, a probar con esto. Y el problema que tenía con el globo es que, aparte de que cuando lo corto, para agarrarlo bien para que se corte y no se quede como esos cortes mal hechos, como, ¿Ya? como recortes feos, el, cuando lo junté queda como muy, ¿cómo decirlo? Como Frankenstein. Ah, Me cambié. Como sí, que, requiere harto cuidado, sí es cierto. como que ya esto me está dando un poquito de problema para dejar bien la forma, que creo que tenés que hacer otro, porque igual me quedó un poquito como Frankenstein, por decirlo así, Sí, que no se nota mucho en la pantalla. Pero luego me dio mucho más problema sentir como que a notar que es como un músculo, como tan como pegado, se nota que son tantos, nota que son muchos globos juntos. Tendría ya. que trabajarlo un poquito más para que se note que un músculo y no un montón de globos pegados. Ahora, no es necesario que pegues muchos globos, porque yo recuerdo que cuando trabajó la Linnea con la tía, que están en ese video que yo les subí al aula, ¿Mm? ellas lo que hicieron fue cortar el globo, Ujú. pero con la forma del músculo. Ah, sí. Es que de hecho, Entonces pues lo cosían nomás, y era una sola lámina, ya, a lo mejor lo podría hacer mejor porque. porque podría hacerte una plantilla con la forma del músculo, Ujú, la pones encima del globo y lo cortas con un cartonero, claro. y ahí te va a quedar más limpio el corte. Tendría que simplemente fijarme de que quede bien. O sea, mira, yo creo que hay muchas alternativas. Utiliza la que te funcione mejor y la que tengas más a la mano. Ok. Pero está súper bueno el trabajo. ¿Se ve bien el hueso? Se ve bien, Sí, se ve se súper. ve súper bien. Ya, bueno. En cuanto al movimiento, creo que también hay como. ¿Cuánto se mueve? No, está Igual. bien ahí, Oscar. No, no te exijas más. O sea, se entiende y representa bien qué sistema es y cómo opera. Ok, ya. No busques por favor la perfección porque, y vuelvo a insistir, estamos trabajando en condiciones que son muy adversas. Bueno, eso era profesor. Muchas gracias, se pasó. Igual, Cuídate, Sofi, se pasaron. Que estés bien. cuídate que estés Igual, bien. hasta luego. Chao. Gracias por el ramo. A ustedes, pues. Ya, Sofía, nos queda un poco tiempo. Sí. Ya, voy a hacerme un café. El video, profe.